Lingüicidio. ¿Cuántas lenguas se hablan en el mundo? ¿Cuántos idiomas existen? ¿100? ¿Tal vez 200? ¿O quizás lleguen a 500? La etnología ha catalogado más de 6.700 lenguas que se hablan actualmente en 228 países del mundo. No son dialectos ni jergas, son lenguas, idiomas diferentes. La lengua es el alma de una cultura. La lengua expresa una determinada forma de pensar y de comprender la vida, una manera original de relacionarse con la naturaleza y entre los seres humanos. La primera identidad de una persona es su lengua. Esa identidad la recibió de sus padres y de su primera comunidad. Con frecuencia se cree que América Latina es un todo homogéneo porque su población habla español o portugués, las dos principales lenguas con que fuimos colonizados. Pero en Paraguay se habla el guaraní. Y en la Sierra de los Andes, el quechua y el aymara. En el sur del continente se habla el mapudungún. Y en tierra adentro, Colombia, el paez. En México, 8 millones de personas se comunican empleando las antiguas lenguas aztecas. Y en Guatemala, los hijos e hijas de la gran civilización maya hablan 25 idiomas diferentes. Perviven las lenguas de la Amazonía y las lenguas del Caribe, desde el misquito hasta el garífuna, pasando por el creole, que es mayoritario en Haití. Y a nivel mundial pasa otro tanto. Solo en Nigeria han sido identificadas más de 400 lenguas. En la India existen 1.682. La inmensa mayoría de las casi 7.000 lenguas que hablamos los seres humanos son originarias de África, Asia, el Pacífico y el continente americano. Tan solo unas 70 lenguas, el 1% del total, corresponde a los países de Europa. Pero las lenguas se están extinguiendo aceleradamente, al mismo ritmo que las especies vivas. Se calcula que solamente 600 lenguas sobrevivirán al final de este siglo XXI. Esto equivale al 10% de la diversidad lingüística del planeta. Hoy en día, casi la mitad de las lenguas vivas no están siendo enseñadas por los padres a sus hijas e hijos. Desaparecerán en apenas una generación. Es un auténtico lingüicidio. El derecho a hablar y a estudiar en la propia lengua. El derecho a escuchar por radio y por todos los medios de comunicación la lengua materna forma parte de la libertad de expresión. Qué bonito fuera el mundo con una lengua común para comunicarnos. Pero eso sí, conservando nuestras miles de lenguas distintas para tener algo diferente que comunicar.